levanto un aleluya que brote desde mi interior. Levanto un aleluya. Temor, ya no tendrás control. Con más fuerza, canto 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 con más fuerza, en medio de la adversidad. Canto con más fuerza, que calle la incredulidad. Canto con más fuerza, mi arma será una canción. Canto con más fuerza, el cielo por mí peleó. Canto con más fuerza. Yo cantaré aún en la tempestad. Alto y más alto, mi alabanza rugirá. Desde las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Él vivo está. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá, nada me detendrá. Oh, yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá, nada me detendrá. Oh, yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá, nada me detendrá. Oh, yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá, nada me detendrá, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá. Yo canto más alto, nada me detendrá, nada me detendrá, nada me detendrá. Amén. Amén, amén, amén. Hola, ¿cómo están este domingo? Espero que se encuentren muy bien. Te damos la bienvenida, vos que estás en tu casa o en cualquier parte donde te estés conectando y estés escuchando este mensaje de Casa de Oración. Te damos la bienvenida. Y sabes que estamos tan emocionados, tan contentos,
tan felices de anunciar que este próximo 30 de mayo, anótalo, acordate, muchos ya saben porque lo estuvimos anunciando en los grupos de la iglesia, pero el domingo 30 de mayo regresamos de manera presencial a nuestra casa, a nuestra iglesia, y vos tenés que estar ahí, vos no te lo podés perder. Será una fiesta, será un día de gratitud, será un día de emoción. Qué hermoso es que los hermanos podamos juntarnos y reunirnos. Así que aprovechemos esta oportunidad para el regreso presencial el 30 de mayo. Regresamos sin miedo, regresamos con todos los cuidados necesarios, como lo hemos hecho el año pasado, con unas medidas de seguridad excelentes, increíbles. Por eso le vamos a pedir a la iglesia que a partir de las 10:30 de la mañana ya puede estar llegando al gran recinto. Vas a tener lugar para estacionarte, desde el estacionamiento se te van a estar cuidando las manos, la temperatura, hay lavamanos antes de entrar, hay un módulo donde pasás y te tira la desinfección. La verdad que estamos totalmente cuidados y regresamos sin miedo porque sabemos quién nos cuida y quién nos protege, y seguimos siendo sabios, todos con cubrebocas por supuesto, así que vamos a tener todas las medidas necesarias para este domingo 30 de mayo, nuestro regreso presencial a casa. Si vos por alguna razón todavía no podés regresar, tranquilo. Tranquila, te vas a poder conectar desde tu casa. Vamos a estar transmitiendo a partir de las 11:20 de la mañana. En estas ocasiones solamente vamos a estar transmitiendo el puro mensaje, la pura palabra. Así que para que tú tengas un tiempo de alabanza antes y adoración y oración con tu familia, y a las 11:20 de la mañana del domingo te vas a poder conectar a nuestro canal de YouTube CDOMX para poder escuchar el mensaje de nuestro pastor en la transmisión en vivo. Así que ya sea que vos estés desde la casa o que vos sí vengas a festejar con nosotros de forma presencial, este domingo 30 de mayo nos vemos ahí en el gran recinto y regresamos todos y más, y sabemos que regresamos a un tiempo de bendición. Así que pasá la voz, compartí el mensaje y durante la semana vamos a estar reforzando esto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Después de haber cantado en esta mañana, después de dar este mensaje, este anuncio que nos da tanta alegría del regreso presencial, queremos tomar estos próximos minutos que nos restan para poder charlar, para poder hablar acerca de la palabra de Dios y que Dios hable a nuestro corazón. Así que si vos estás listo, a mí me gustaría que tengas ahí tu Biblia en la mano. Y quiero pedirte, yo sé que siempre lo pedimos, pero en esta ocasión particular, yo te lo quiero pedir de una manera muy especial, que prestes toda tu atención a lo que vamos a charlar en estos próximos minutos. Toda tu atención, todo tu corazón, que evites tus distracciones. Si es necesario quitarle los datos a tu celular, quítale los datos a tu celular por los próximos 30-40 minutos que vamos a estar hablando, para que nada nos distraiga de lo que Jesús quiere hablarnos en estos próximos minutos. Yo estoy totalmente emocionado por el mensaje que estoy a punto de comenzar a compartir. Por esto que Dios ha estado hablando a lo largo de semanas en nuestros corazones. Y hoy quiero compartirlo a toda la iglesia. Así que si vos estás conmigo, si ya tenés tu Biblia, si ya tenés un cuaderno, algo donde puedas anotar lo que Dios te hable en estos minutos, yo quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 4 y verso 35 voy a leer. Y lo voy a poner acá en la pantalla también para que tú puedas leer la versión que yo estoy leyendo. Pero cualquier versión te va a funcionar perfectamente bien. Pero Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, relata esta historia. Dice que anochecía y Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos al otro lado del lago. Y dejando a la multitud saliendo de la barca, varias barcas lo siguieron.
A medio camino se desató una terrible tempestad. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Jesús dormía en la popa. Mientras estaba la tormenta, Jesús estaba durmiendo en la popa, con la cabeza en una almohada. Los discípulos los despertaron y le gritaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me encanta esta historia. Quiero unirla con Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 está Jesús en las últimas horas, antes de entregar su vida por amor a vos y por amor a mí. Está en el monte de Getsemaní. Y Jesús está ahí orando. Se llevó a los discípulos a orar y Él les dice esto y les pide esto a los discípulos. Mateo capítulo 26, verso 38 en adelante voy a leer. Jesús le dice: tengo el alma llena de tristeza y una angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman, no se duerman. Y se apartó un poco, se postró en tierra y oró Jesús. Oró esta oración: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Y cuando fue a donde había dejado a los 3 discípulos, los halló dormidos. Les pidió que no se duerman y los halló dormidos. Entonces le dijo: Pedro, ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren. Manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza. Porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy quiero hablarte en estos minutos que nos quedan en un mensaje que he titulado ¿despiertos o dormidos? ¿Despiertos o dormidos? Y acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos y enseñándonos a nuestro corazón. Jesús, háblanos. Enséñanos lo que está en tu corazón. Habla lo que mueve tu corazón y lo que tú esperas de nosotros como hijos y como tu iglesia. Te amamos, Jesús, y sabemos que en estos próximos minutos nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu disponible, nuestra mente abierta para poder escuchar tu palabra directa a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Despiertos o dormidos? Siempre cuento esto y siempre me río de lo mismo. Me acuerdo cuando yo comencé en la iglesia, uno de los instrumentos que más me gustaban era la batería. Y yo comencé sirviendo al Señor mis primeros años tocando la batería en la iglesia allá en Argentina. Y en Argentina los cultos donde la mayor cantidad de gente va, por lo general se hacen siempre en la noche. Los cultos más fuertes, por así decirlo, se hacen en la noche. Y yo me acuerdo que yo servía tocando la batería en el culto de la noche. Pero ese domingo yo había estado muy cansado. En la noche anterior del sábado me había acostado muy tarde. Durante el día no había dormido nada. Me había ido a jugar al fútbol. Llegué directo a bañarme y me fui corriendo a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia me tocó tocar la batería. Hasta ahí iba todo bien, aunque estaba cansado. Empezó la iglesia, empezó el servicio, estuvimos tocando con los músicos. En un momento el pastor, antes de subir a predicar, él sube y comenzamos a tocar una canción de adoración. Comenzamos a adorar, una canción lenta. Entonces en eso el pastor le pide a toda la iglesia que cierre sus ojos y a los músicos también para que adoremos. Entonces yo cerré mis ojos y como la canción bajaba, también mis fuerzas bajaron más y yo estaba tocando la batería. En un momento el pastor pidió que calmáramos, que siguiera solamente el pianito y estábamos orando con los ojos cerrados y yo me quedé dormido. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que la canción terminó y nadie me avisó que había terminado la canción. Yo seguía dormido en mi batería, así con esta posición, como si estuviera orando, pero estaba re dormido porque estaba re cansado.
Los chicos, mis amigos, los músicos, se bajaron porque el pastor iba a empezar a predicar. Y ninguno fue a tocarme para despertarme. Todos lo hicieron a propósito, me dejaron, se dieron cuenta que yo estaba dormido, se bajaron y me dejaron solo ahí arriba. Entonces el pastor empieza a predicar. Imagínate, el baterista ahí atrás, el pastor predicando y el baterista, la iglesia no sabía si yo estaba orando todavía metido en el cielo con el Señor o si yo estaba dormido, pues yo estaba dormido. Mis amigos sabían que estaba dormido. Mi mamá sabía que estaba dormido porque su mirada penetraba en mi sueño. Creo que eso fue lo que me despertó, porque en un momento el pastor en su prédica, él dice algo que la iglesia abraza y que cree y que toma y la iglesia aplaude y en ese momento yo me despierto. Y me despierto con el aplauso de la iglesia y veo que estoy solo, veo que la canción había terminado, veo que el pastor estaba predicando y veo a mi mamá con mis ojos clavados diciéndome cuando bajes te mato. Y yo estaba así, ay, ¿qué hago para que no se den cuenta? Entonces, ¿qué agarré? Me levanté así, puse una cara espiritual, tenía todos mis ojos rojos, cara espiritual, levanté así como mis manos al cielo, como diciendo, wow, Señor, gracias por lo que me hablaste. Y me bajé y me senté ahí en la primera fila como haciéndome el espiritual. Obviamente nadie me creyó, todo el mundo se dio cuenta que estaba dormido y especialmente mi mamá y después me dieron mis buenos chirlos que me merecía por eso. Pero ¿por qué cuento esto? Porque yo estaba dormido en un momento que necesitaba estar despierto. Yo estaba dormido en un lugar donde necesitaba estar atento, comprometido, conectado, despierto, pero estaba dormido con apariencia de estar despierto. En estos días escuché una frase que estremeció mi espíritu. Si querés anotala. Escuchamos una frase en estos días con Dani que realmente penetró Dios hablando a nuestro corazón. La frase es esta, en donde la persona que estaba hablando decía que hoy tenemos muchas personas despiertas a lo temporal y dormidas a lo eterno. Tenemos muchas personas hoy que están despiertas a las circunstancias temporales, a los problemas temporales, pero que están dormidas a las verdades eternas. Y de eso quiero hablarte en estos próximos minutos, de estar despiertos a las verdades eternas, de estar despiertos con lo que Jesús está despierto y que podamos descansar con lo que Jesús está descansando. Antes de meterme en estas verdades eternas que quiero compartirte para mantenernos despiertos en los tiempos que estamos viviendo, quiero regresar a Marcos capítulo 4, con el pasaje que comencé, porque Marcos 4 dice algo que quiero resaltar, una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Jesús les dice, vamos a pasar del otro lado, en medio de la noche. Pero en medio de la noche se desata una gran tormenta, una gran tempestad que comienza a golpear las barcas, que comienzan a querer hundir las barcas. En otras versiones dice que el agua, que las olas comenzaron a meterse en las barcas de tal forma que las barcas comenzaban a querer hundirse por la magnitud de la tormenta. A todo esto Jesús estaba durmiendo mientras estaba la tormenta ahí afuera, mientras estaba el problema ahí afuera. Entonces los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y resalto esta pregunta de los discípulos. ¿No tienes cuidado, Jesús, que nos estamos ahogando? En otras palabras le estaban diciendo, Jesús, ¿no tenés cuidado de lo que está pasando? De lo que estamos viviendo. ¿Acaso no tenés cuidado de lo que está sucediendo en este momento? Jesús, Maestro, despertate. Y sabes que esta pregunta, ¿no tienes cuidado? Es una pregunta tan común en la gente y mucho más en estos tiempos. Te sorprendería la cantidad de gente que en esta pandemia se ha preguntado lo mismo. Que se ha preguntado, ¿será acaso que Dios tiene cuidado de mí? Mira todo lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Mira lo que estamos viviendo. ¿Será acaso que Dios cuida de mí? Y sabes que esta pregunta es muy normal en ocasiones cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidad, porque déjame decirte esto, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas,
todos tenemos tormentas. Que los pastores a veces no contemos abiertamente nuestros problemas, no significa que no los tengamos. Por supuesto que también tenemos problemas, pasamos por luchas, pasamos por tormentas. Pero muchas veces tenemos que pedir la gracia y la sabiduría de Dios para resolverlo en lo íntimo. Porque tenemos que seguir ayudando a la iglesia para dar algún consejo de sabiduría para que la iglesia pueda resolver también sus propios problemas. Pero el que no contemos nuestros problemas a veces abiertamente no significa que no los tengamos. Porque todos tenemos problemas. Todos pasamos por luchas, todos pasamos por pruebas. Y es por eso que es muy común que a veces aún creyentes, cristianos, en medio de la adversidad se pregunten, ¿será acaso que Dios está cuidando de mí? Es muy común que a veces en medio de los problemas la gente se pueda preguntar, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó con lo otro? Pero si Dios estaba conmigo, ¿por qué perdí mi trabajo? Y si Dios está conmigo, ¿por qué pasó aquello? ¿Por qué pasó esto? Y si yo creí, yo oré, yo ayuné, Emiliano, yo le pedí a la iglesia que oráramos por esto, yo le pedí a todos cadena de oración, yo creí, leí la Biblia, oré y no se sanó. Emiliano, ¿por qué pasa esto? ¿Será acaso que Dios cuida de nosotros? ¿Será acaso que Dios tiene cuidado de nosotros? Y déjame decirte esto porque quiero resaltar la primera enseñanza que tenemos en Marcos. Y lo primero que podemos aprender en Marcos 4 es que el peligro era real. El peligro era real. La tormenta era real. Los discípulos estaban viendo una tormenta que no era una alucinación, era real. Eso significa que el peligro era real, la tormenta era real, el problema era real. Déjame decirte esto, la pandemia que estamos viviendo es real. La pandemia es real. Los problemas que estamos viviendo que a nivel mundial son reales también. Los temas a veces, los conflictos que a veces hay en un matrimonio, los temas, las circunstancias difíciles en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestro día a día, también son reales. Porque los problemas son reales. Pero ¿qué hacía Jesús en medio de estos problemas circunstanciales? ¿Qué hacía Jesús en medio de los problemas reales? El verso 38 dice que Jesús estaba dormido. Él estaba descansando. En medio de la tormenta, Jesús descansaba. Y vemos a los discípulos desvelados, estresados, angustiados, preocupados, totalmente atemorizados. Y Jesús descansando. Y aquí va uno de los primeros principios que quiero enseñar, que necesitamos aprender. Muchas veces estamos desvelados y preocupados a cosas a las que Jesús está descansando. Muchas veces estamos despiertos, estresados, atemorizados en cosas en las que Jesús está descansando, en que está durmiendo. Y claro que durmiendo de forma figurativa, porque Él enseña que no duerme el que te guarda. Pero Él había dicho, tranquilo muchacho, vamos a pasar del otro lado. Todo va a estar bien, voy a cumplir mi palabra. Pero se olvidaron los discípulos, en medio de los problemas, se olvidaron de lo que Jesús había dicho. Y quiero resaltar esto de forma fundamental, estos dos principios, porque hay dos cosas a las que los discípulos se olvidan en medio del problema. Hay dos cosas a las que los discípulos se olvidan en medio de la tormenta. Y lo primero es que en medio del problema y en medio de la tormenta, los discípulos se olvidan, en primer lugar, de la palabra que Jesús le había dado. Y en segundo lugar, se olvidan de quién estaba con ellos en la barca, que era Jesús mismo. Y estas dos cosas la pasaron por alto. Y esto me lleva a pensar que el verdadero problema no era la tormenta. El verdadero problema no era que las olas azotaban y que estaban tratando de hundir la barca. El verdadero problema era que ellos se habían olvidado de lo que Jesús le había dicho y de quién estaba con ellos. Porque ponete a pensar un poquito. Si se desató esa tormenta
y estaba todo la tormenta furiosa contra las barcas. Si alguien de los discípulos hubiera saltado, hubiera dicho, pero espera, muchacho, tranquilo, sí está lloviendo, está tremenda la tormenta, se puso muy feo, pero Jesús nos pidió que nos subamos a esta barca porque nos dijo que íbamos a pasar del otro lado. Entonces vamos a pasar del otro lado, no sé cómo le va a hacer, pero tranquilos, vamos a pasar, nos dio su palabra y Jesús cumple su palabra. Es más, quizás otro hubiera saltado, hubiera dicho, y no nada más nos dio su palabra. Jesús viene ahí con nosotros. Y si Él está descansando, aunque esté la tormenta, pues deberíamos aprender a descansar como Él. Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros, muchachos? Alguien hubiera saltado para recordar estas verdades, pero nadie recordó eso. Porque todos estaban despiertos y asustados con el problema temporal. Y pasaron por alto lo que Jesús les había dicho. ¿Y sabes qué? Estas dos cosas que se olvidaron Jesús, que se olvidaron los discípulos, son cosas que nos deberían desafiar a nosotros. Son cosas que nos deberían hacer pensar a nosotros. ¿Será acaso que muchas veces cuando pasamos por problemas, no es acaso lo primero que ataca el problema son estas dos cosas? Que te olvides de su palabra y que te olvides de quién está contigo. Cada tormenta, cada problema que llega a tu vida viene con la intención de hacerte olvidar estas dos cosas. Que te olvide lo que Jesús te dijo y que te olvide de quién está contigo. Por eso esto me desafía. Por eso Marcos 4 me desafía a mí a pensar de que necesitamos aprender a ver lo que Jesús estaba viendo. Porque el problema no era la tormenta. El problema era que ellos se cegaron al problema y dejaron de ver quién estaba con ellos. El problema no era el problema. El problema era que ellos se cegaron con el problema. Y esto me vuelve a desafiar a mí. Y esto debería desafiarte a vos también, iglesia. Porque en medio de los problemas lo que buscarás es que nos ceguemos. El problema es cuando no nos permite ver más allá de lo que estamos viviendo, cuando nubla nuestra visión de mañana, cuando nubla las promesas que Jesús nos dijo, lo que Jesús habló y que Jesús sigue con nosotros y está con nosotros. El verdadero problema era que ellos se cegaron con el problema. El verdadero problema es que nos olvidemos que Jesús tiene un plan mucho más grande que lo que hoy estamos pasando o atravesando. Lo diré otra vez. El verdadero problema es que nos olvidemos, que dejemos de ver que Jesús tiene un plan mucho más grande de la tormenta que podamos estar atravesando. Que Jesús tiene algo mucho mayor de lo que estamos viviendo hoy. El gran problema es que nos olvidemos las verdades eternas que Jesús nos enseñó. Ese es el gran problema, que nos olvidemos sus verdades eternas. El mayor problema es que nos mantengamos despiertos con cosas a las que Jesús está durmiendo y que estemos durmiendo en cosas en las que Jesús está despierto. El verdadero problema es que nos mantengamos despiertos a lo temporal, a los problemas temporales, a las circunstancias temporales. Y que estemos durmiendo a las verdades eternas. Por eso, Mateo 26, la historia que leí también al inicio, en donde Jesús está en el Getsemaní. Jesús le pide algo a sus discípulos. Le dice, no se duerman. Oren, manténganse firmes orando, no se duerman. Y cuando lee la historia, vas a ver a Jesús despierto y orando y a los discípulos dormidos. Jesús está despierto y los discípulos dormidos. Ahora se cambió la historia. En Marcos 4, Jesús está dormido y los discípulos despiertos. En Mateo 26, Jesús está despierto y los discípulos están dormidos. Y sabes qué, ese es el mayor problema. No la pandemia.
El mayor problema de hoy no es la pandemia, no es el COVID, no es la escasez de vacuna, no es que si funciona o no funciona. Eso no es el mayor problema. El mayor problema es que estemos dormidos a cosas a las que Jesús está desvelado. Es que estemos dormidos a cosas a las que Jesús está despierto. ¿Y cuáles son esas cosas que mantienen despierto a Jesús? Sus verdades eternas. Sus verdades eternas. Las verdades eternas son las cosas que mantienen despierto a Jesús. Cumplir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de su Padre, las verdades que Jesús enseñó, esas son las cosas que mantienen despierto a Jesús. Déjame decirte una de las verdades, no está dentro de mis apuntes, no está dentro de la lista de las cosas que quiero enseñarte las verdades, pero siento en mi espíritu poder hablarte de esto. Déjame decirte una de las verdades eternas, es que Jesús prometió que siempre estaría contigo. Y esa es una verdad que no cambia, y esa es una verdad que deberíamos tener muy presente en medio de los problemas. No estás solo, Jesús está ahí con nosotros. Jesús está en nuestra barca. Pero déjame darte una verdad aún mayor, aún mucho más grande. No solamente Jesús está con nosotros, sino que Jesús prometió que Él regresaría por nosotros. Y esa es una verdad que pasamos por alto en medio de los problemas. En medio de los problemas, en medio de las tormentas, nos olvidamos la verdad eterna superior, que es que Jesús prometió que Él regresaría por su iglesia, que Él regresaría por su novia. Y sabes que cuando Jesús venga, Él va a derrotar el principado del diablo y Satanás en esta tierra y va a establecer su reino. Y en su reino no hay tormentas, en su reino no hay tristezas, en su reino no hay problemas, en su reino no hay pandemia, en su reino no hay COVID, en su reino no hay crisis. Jesús prometió que Él regresaría a establecer su reino a esta tierra, que Él vendría a reinar sobre la tierra junto contigo y junto conmigo, junto con su iglesia. Pero muchas veces en medio de los problemas nos olvidamos que Jesús viene. Y ¿sabes qué, amado, amada? Lo que estamos viviendo en este tiempo a nivel mundial, que vemos guerras por una parte, pandemias por otra, que nos tocó vivir ahora una pandemia mundial, que vemos hambrunas, terremotos y vemos todas estas cosas son simplemente una antesala de lo que Jesús dijo que pasaría. Pero es una antesala de que hablan de que su venida cada vez está más cerca. Amado, Jesús está cerca. Su regreso está cerca. Y esa es una verdad eterna que deberíamos tener presente todos los días. De solo pensar que Jesús viene, tu corazón y mi corazón debería encenderse, alegrarse. No tener temor, al contrario. ¡Wow! Jesús viene a establecer su reino y cuando Él venga, esto se termina, la pandemia se termina, la crisis se termina, las tormentas se terminan, las lágrimas se terminan. Él prometió, amados, si realmente decimos que amamos a Jesús, necesitamos amar su venida y tener presente su regreso. Jesús viene, amada iglesia, y esa verdad debería poner por el piso cualquier problema, porque cuando Jesús venga, todo problema desaparece. Jesús viene a restituir y a redimir todas las cosas. Deberías alegrarnos, debería alegrarte, tu corazón debería encenderse. Amado, Él viene por una iglesia que va a estar expectante de su venida. No viene por una iglesia dormida. No viene por una iglesia apagada, no viene por una novia entristecida ni atemorizada. Él viene por una novia que está esperando al novio. Y ese somos su iglesia. Vos y yo deberíamos alegrarnos con la venida de Jesús. Deberíamos enamorarnos con su regreso. Porque ¿qué es lo que más espera una novia? Que el novio venga. ¿Qué es lo que más sueña una novia? Con el día de su boda, con poder estar con su amado. Amado, la iglesia es la novia de Cristo. Y Jesús viene por una iglesia enamorada, apasionada, que está esperando su regreso, que está esperando su venida. No que está atemorizada.
No que está apagada, no que está dormida, sino una iglesia que está despierta a los últimos tiempos, que está atento, que está atenta. Colosenses 1:27 enseña que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y esa es la esperanza que tenemos, que Él viene por una iglesia enamorada, por una iglesia apasionada. ¿Anotaste esta verdad eterna? Porque esta verdad eterna no está en mis apuntes, pero quiero que vos la anotes en tus apuntes, pero está en mi espíritu y está en mi corazón. Jesús viene, Cristo viene. ¿Y sabes qué? El problema de hoy muchas veces nos está nublando la verdad de mañana. Y la verdad de mañana es que Cristo viene. Y cuando Él venga, todo problema desaparece, toda tempestad desaparece. Pero quiero regresar a las 3 verdades que quiero compartirte en estos minutos últimos que me quedan. 3 verdades, anótalas por favor. 3 verdades que enseña Marcos capítulo 4. La primera verdad es que así como los problemas son reales, la verdad número 1 es que la presencia de Dios es real. Así como la tormenta era real, la presencia de Dios es mucho más real que la tormenta. Sí, la tormenta era real, el peligro era real como lo hablé hace unos segundos, pero la presencia de Dios es real. Jesús estaba con ellos ahí en la barca. No estaban solos. No es que Jesús le dejó una imagen, una figura y se desapareció y por eso las tormentas no lo despertaban. No, Jesús estaba ahí con ellos en la barca en medio del problema, en medio de la tormenta. Pero Jesús estaba descansando, porque Jesús descansa. Tenemos que aprender a descansar con lo que Jesús descansa y a estar despierto con lo que Jesús está despierto. La primera verdad es que la presencia de Dios es real. Los problemas son reales, pero su presencia es mucho más real. Y sabes que cuando se puso difícil la situación, cuando los vientos comenzaron a golpear, cuando la terrible tempestad comenzó a querer hundir y a romper la barca, Jesús estaba en la parte de atrás descansando. Y sabes que aunque pareciera que Jesús estaba indiferente, Jesús seguía en el control. Quiero decirte esto en este día, que aunque parezca que en medio de nuestra tormenta, nuestro problema, pareciera que a veces Jesús no interviene en el momento que nosotros queremos que intervenga, Jesús sigue con nosotros. Aunque parezca que Jesús no se para y no habla y no se levanta en el momento en que nosotros queremos que lo hagas, Jesús no está indiferente. Jesús sigue en el control aún en medio de la mayor tempestad que podamos pasar. Jesús sigue estando en el control porque su presencia es real. Su presencia está ahí con nosotros y Jesús tiene cuidado de nosotros. La primera verdad que debemos abrazar en medio de una tormenta es que sí, la tormenta es real. Pero número 1, su presencia es real. Su presencia es mucho más real que esa tormenta. Número 2, no solamente la presencia de Dios es real, sino número 2, su palabra es real. Jesús le dijo, vamos a pasar del otro lado. Y si terminas de leer la historia, ves que Jesús cumplió su palabra. Porque Jesús siempre cumple su palabra. Porque su palabra es real. Jesús le dijo, muchachos, tranquilos, vamos a pasar del otro lado. Y Jesús cumplió porque su palabra es real. Esta tormenta, en otras palabras, no durará para siempre. Esta crisis no durará para siempre. Los problemas, las tempestades que a veces nos toca vivir personalmente o a nivel mundial, es temporal. Jesús le va a poner fecha de caducidad a toda lágrima, a todo problema, a toda pandemia, a todo dolor, a toda crisis. Tiene fecha de caducidad cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra y Jesús viene pronto, amada iglesia. Eso debería levantar nuestro corazón y nuestra expectativa porque su presencia es real, pero su palabra es real también y lo que Él dice, Él lo cumple. Y número 3 y último, ¿cómo me mantengo despierto en medio de una tormenta? ¿Cómo me mantengo despierto para lo que estoy viviendo entendiendo esto?
que su presencia es real, que su palabra es real. Pero número 3, su protección es real. Su protección es real. Marcos 4. Quiero leértelo, porque Marcos 4 dice que en el verso 38, mientras Jesús dormía, dice que le gritaron y lo despertaron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Verso 39 dice: Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! Y los vientos cesaron y todo quedó en calma. Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos asustados se decían: ¿quién será este que aún los vientos y las aguas lo obedecen? Su protección es real. En medio de la tormenta, en medio del problema, Jesús se paró y con una palabra, Él dijo: silencio, callen. Silencio, cálmense aguas, cálmense tormenta. Y en ese momento el problema desapareció. En ese momento todo se aquietó. El poder de la palabra de Jesús, pero el poder de su protección. Su protección es real, amado. Si vos pensás que llegamos hasta este punto porque hemos tomado las medidas necesarias de seguridad y porque nos hemos puesto bastante gel en las manos y hemos tenido las medidas de higiene necesarias, si vos crees que llegamos a este punto por eso, creo que estamos equivocados. Sí, todo eso ayuda, pero llegamos a este punto de estar vivos y estar de pie y estar sanos y estar bien porque Jesús nos protege. Aún en medio de lo que estamos viviendo, porque su protección está a nuestro favor, porque si no fuera por su protección no podríamos avanzar un día solos, no podríamos avanzar una semana solos, aún con todos los tapabocas del mundo y las medidas de seguridad del mundo, no podríamos avanzar si no fuera por la protección divina de Jesús a tu favor, a mi favor, a tu familia, a mi familia, a tu hogar y a mi hogar. Si no fuera por su protección divina en nuestra amada iglesia, no podríamos seguir avanzando. Si estamos de pie, es porque es su protección divina a nuestro favor, porque su protección es real. Pero quiero resaltar esta última pregunta de Marcos 4, que Jesús ahora le hizo. Primero la gente le preguntó a Jesús: ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús le demostró: tranquilo muchachos, están angustiados y estresados en cosas que yo estoy descansando. Necesitamos aprender a estar despierto en cosas que Jesús está despierto. Pero ahora quiero rescatar la pregunta que Jesús nos hace, les hizo a sus discípulos y nos hace a nosotros. Le pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús le pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y sabes que me impacta esta pregunta porque Jesús nos lleva a reflexionar y nos hace pensar de que, amada iglesia, este no es un tiempo para tener miedo. Este no es un tiempo para estar atemorizados, estresados, preocupados, escondidos, llenos de pavor, de temblor y temor. No, este no es un tiempo para tener tanto miedo. Sí, el problema es real, amada iglesia. El peligro es real, pero su presencia es real. Su palabra es real y su protección divina es real también. Entonces, ¿por qué tener miedo? No es un tiempo para tener miedo. Este es un tiempo para tener fe. Jesús le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Este no es un tiempo para estar en temor. Es un tiempo para estar encendidos en fe. Para estar encendido como compartía nuestro pastor. Para no ser solamente una chispa. No ser de un momento, sino tener una vida de fe. Estar encendido en fe. Este es un tiempo no para tener miedo. Es un tiempo para tener fe. Fe y esperanza en sus verdades eternas. Que Jesús viene. Que su presencia está con nosotros. Que su palabra es real. Y que su protección
es real. ¿Por qué vamos a temer? ¡Basta! La pandemia ya robó muchas cosas. Que no robe nuestra fe. La pandemia ya robó muchas cosas. Que no robe tu fe. Mantente encendido en fe, creyendo que Jesús viene y que todo se acaba, que Jesús viene a establecer su reino y que no hay tormenta, ni COVID, ni pandemia, ni dolor. Pero sigue creyendo en sus verdades, que su presencia es real, su palabra es real y su protección divina sigue siendo real a nuestro favor. Amados, iglesia amada, mantengámonos despiertos con lo que Jesús está despierto, con sus verdades eternas, y descansemos con los que Jesús está descansando. Y quiero terminar con esto, porque cuando despertamos a sus verdades, todo problema se nubla. Cuando recuerdas esto, de que Cristo viene y que Él es mi protección y mi esperanza de gloria, todo problema se nubla. Y quiero regalarte estos 3 últimos pasajes para que puedas abrazarlo, escribirlos ahí. Cuando tú quieras sentir temor, puedas cambiar tu temor por fe, entendiendo que la protección divina de Dios está a tu favor, seguirá peleando a tu favor. Aunque la tormenta siga allá afuera, tranquilo, Jesús está en tu barca. Aunque el problema siga allá afuera, tranquilo, Jesús está contigo. Y si Él está contigo, nadie en contra de ti. Y con solamente una palabra de Jesús es necesario para que eso se baje, se calme y se calle. Así que tranquilo, su protección está a tu favor. El Salmo 32:7 dice: Señor, tú eres mi refugio. Tú me proteges de todo peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Salmo 119, 114 dice: solo tú, Señor, eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra me refugio y he puesto en ti mi esperanza. Y el Salmo 27:1 me encanta, porque dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién podré atemorizarme? Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo, amada iglesia. Si tú has sentido temor, si has pasado por tormenta, si has pensado que el Señor no estaba cuidando de ti, hoy se cae al suelo esa mentira. Porque no solamente Jesús cuida de ti, sino que su presencia es real contigo. Su palabra es real y su protección divina está a tu favor. Así que hoy pon tu mano en tu corazón. Si está con tu familia, agarra la mano de tu familia. Pero hagamos juntos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día tomamos la decisión de, como familia, mantenernos despiertos a tus verdades, mantenernos despiertos a tu palabra. Jesús, no queremos dormir con lo que tú estás despierto, y no queremos estar descansando en lo que tú estás desvelado, Jesús. No, queremos tener un corazón que está sintonizado a tu corazón, Padre. Queremos aprender a descansar con lo que tú descansas y a estar desvelado y despierto con lo que a ti te mantiene despiertos. Y la verdad eterna de saber que tú vienes por nosotros, Jesús, nos alienta, nos trae esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La verdad de saber que tú vienes por nosotros, y cuando establezcas tu reino, todo problema, toda tormenta, toda crisis se termina. Y no solamente eso, sino que tú restituyes toda lágrima, tú restituyes todas las cosas. Padre, esa es nuestra esperanza de gloria, que tú vienes pronto por tu amada iglesia. Mientras tú vengas, nosotros nos mantenemos despiertos, no dormidos, despiertos a tu verdad de que tu presencia es real, que tu palabra es real y que tu protección sobre nuestras vidas sigue y seguirá siendo real. Padre, en el nombre de Jesús, esta es mi oración. Hoy me mantengo despierto a lo que tú te mantienes despierto, y comienzo a descansar en lo que tú descansas, porque no es un tiempo para tener temor, es un tiempo para vivir en fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y hago una última oración. Siempre daré la oportunidad a personas que escuchen este mensaje por primera vez de entender que la persona que hoy necesitamos se llama Cristo Jesús. Si vos nunca le diste esa oportunidad en tu corazón, acompáñame en esta oración, repetila conmigo, con un corazón abierto, entendido y con un corazón receptivo. Acompáñame, te quiero guiar en esta oración, que puedas decir: Señor Jesús, hoy te necesito y quiero conocerte.
y quiero que entres a mi vida y a mi corazón. Jesús, te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por haberme perdonado. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de hoy no caminaré más solo. Y aunque venga la tormenta, yo sé que tú caminas conmigo, que tú estás conmigo, que tu presencia es real, que tu palabra es real y que tu protección en mi vida a partir de hoy será totalmente viva, real y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Si vos hiciste esta oración, quiero que nos dejes saber de alguna forma por las redes de la iglesia, Facebook, Instagram, que queremos contactarte, queremos conocerte, queremos guiarte en los pasos a seguir. Amada iglesia, estamos despiertos a lo que Jesús está despierto y descansemos con lo que Jesús está descansando. Jesús viene pronto y mientras nos hace saber que su presencia es real, su palabra es real y su protección será real en tu vida y en mi vida. Por eso este es un tiempo para estar llenos de fe y no llenos de temor. Basta de tener miedo, es tiempo de vivir en fe y tener fe en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. No te olvides nuestro regreso presencial el 30 de mayo. Nos vemos ahí en Gran Recinto. No te pierdas las actividades de la iglesia entre semana. Jóvenes, mujeres, niños, alfa, teens. No te pierdas todo lo que tenemos preparados para ti. Minutos que transforma. La semana va a estar cargada de mensajes y palabras para levantarte y seguir haciendo crecer tu fe. Que tengas un buen día. Dios te bendice.